¿Queréis iniciaros en el mundo de la bici de montaña y no sabéis cómo elegir vuestra primera bici? En este vídeo os ayudaremos. ¡Bienvenidos! Sabemos que elegir vuestra primera bici de montaña, con la que compartiremos cientos de aventuras, no es fácil, y por ello queremos contaros los puntos a tener en cuenta para que la compra sea satisfactoria. Lo primero, siendo sinceros con uno mismo, ¿cuántas horas vais a dedicarle a la bici al día, a la semana, al mes? Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué finalidad va a tener la bici? ¿Un uso más para ocio o movilidad o queremos hacer un uso deportivo? Bien, si las respuestas a estas dos preguntas básicas las tenemos claras, nos van a determinar el tercer punto, el presupuesto. Es en ocasiones lo más importantes y condicionantes, pero no tenéis que pensar en la bici como un gasto, sino como una inversión. En salud, diversión, ocio, transporte, respetuosa con el medio ambiente y rara vez habréis visto a una persona triste sobre una bici, ¿a que no? Actualmente, si vais a hacer un uso de hasta unas 8 o 10 horas semanales y centrado en el ocio o la movilidad, podemos establecer un tope en los 600 euros. Y si el uso va más orientado al deportivo, podría subir hasta los 1000 euros. No recomendamos ir al precio más económico, ya que seguramente la experiencia os enganchará y pronto queréis mejorar en vuestra bici, así que ya que invertís, optad por algo que os vaya a durar varios años. Recordad que en Mamut ofrecemos interesantes opciones de financiación de hasta 30 meses sin intereses. Por ejemplo, una bici de 600 euros a pagar en 15 meses serían 40 euros al mes. Si habéis decidido cambiar el coche por la bici, seguro que al mes os dejáis mucho más en gasolina y otros gastos. Una vez fijemos el presupuesto, el siguiente paso a tener en cuenta es la talla que necesitamos. Y para saber la talla que mejor os va, no os perdáis el vídeo que tenemos en exclusiva haciendo clic en esta tarjeta. Centrándonos en la bici, lo primero que tendremos que tener en cuenta es el cuadro. Lo más común es que sean de aluminio o carbono. También en primeros precios existen opciones en acero, pero no son tan aconsejables por su mayor peso y la diferencia de precio con el aluminio apenas varía. Lo más común sería escoger un cuadro de aluminio. Son resistentes, ligeros y más económicos que el carbono. Quizá rozando el presupuesto de los 1000 euros podamos encontrar alguna bici con cuadro de carbono, pero irá en detrimento de los componentes, que habrán usado de menor calidad. Y no solo nos tenemos que fijar en el material, también es muy importante tener en cuenta la geometría, que determinará el carácter y comodidad de la bici, y el tamaño de la rueda. Actualmente os recomendamos optar por rueda de 29 pulgadas, salvo que en tallas pequeñas algunos fabricantes solo dan opción de 27,5. No os perdáis este vídeo para saber más sobre la geometría. Si apuráis el límite máximo del presupuesto, podéis fijaros también en detalles como que lleven cableado interno. El siguiente punto serán los componentes, que como es lógico, a mayor calidad irán incrementando el precio. Para iniciaros en el MTB, los requisitos mínimos que os recomendamos serán horquilla con suspensión, a ser posible con opción de bloqueo. Los primeros precios serán horquillas de muelle y aceite que irán muy bien. Y en bicis para un uso más deportivo, si podéis, optar por una horquilla de aire. Su funcionamiento mejora considerablemente y nos permitirá regularla en función a nuestro peso. Transmisión, que al menos sea de la gama Shimano Altus o equivalente en otras marcas. Nos permitirá hacer un buen uso de las marchas y los ajustes serán precisos, lo que nos evitará pasar por el taller más de lo deseado. Si queréis saber más sobre la equivalencia y calidad de los cambios, no os perdáis este vídeo. Y por último, también debemos prestar especial atención a los frenos, que a día de hoy os recomendamos sí o sí que frenen. Bueno, os recomendamos que sean de disco y a ser posible hidráulicos. Conseguiremos frenadas mucho más precisas, potentes y seguras. Otro factor que aunque pueda parecer superficial no lo es la marca de la bici. Optar por marcas reconocidas y de prestigio que nos otorgarán una fiabilidad y garantía de calidad de las que fiarnos para su compra. Las homologaciones y controles de calidad son básicos para asegurarnos de que el producto que compramos nos reportará todos los beneficios que esperamos de ella. Y además, muchas de las marcas con las que trabaja Mamut dan garantías de por vida en los cuadros de la bici y ante cualquier problema lo cambiarán por uno nuevo. Consultadlo al realizar vuestra compra.
Y tened en cuenta que las bicis requieren de un mantenimiento y puesto a punto, por lo que a mayor calidad este será más sencillo y espaciado en el tiempo si hacemos un uso normal de la bici. Durante las primeras salidas es muy habitual que la bici sufra desajustes, todo está nuevo y tiene que asentarse. Por ello, en Mammut, tras la compra y primer periodo de uso, ofrecemos ajustes básicos y limitados gratis. Y por último, siempre os recomendamos la atención personalizada y detallada que os pueden ofrecer especialistas preparados como los que podéis encontrar en nuestras tiendas Mammut y en mammutbikes.com. Ellos podrán ayudaros con todas vuestras dudas y orientaros hacia la bici que mejor se ajuste a vuestras necesidades. Y nos despedimos con una sonrisa. Dice, los dos niños que llegan tarde a clase, dice la profesora, dice, oye Juan, ¿por qué llegas tarde? Dice, no, profesora, es que estaba soñando, que viajaba y conocía países y por eso he llegado tarde. Dice, bueno, vale, Jaimito, ¿y tú por qué llegas tarde? Dice, no, es que yo he ido a recibirle al aeropuerto. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y hasta el próximo vídeo.